El tiempo de tu reino ha llegado. El tiempo de tu verdad ha llegado. El tiempo de tu verdad ha llegado, Jesús. Oh, aleluya, 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 aleluya. Estamos viendo atmósferas cambiar. Estamos viendo desiertos reverdecer. Estamos viendo cosas hechas nuevas. Hay que ver en espíritu. Yo nunca había visto en España que la Sexta nos dedicara tanto tiempo a los evangélicos. Hicieron ahí todo un reportaje criticándonos. Yo lo veo desde el punto del reino, ¿no? Hicieron todo un reportaje publicitándonos. ¿Por qué? Porque ya hay algo que no se puede contener. Estamos empezando a tocar atmósferas que llevamos 20 años orando para que sean tocadas. Estamos empezando a levantar generaciones que el infierno creía que las tenía dominadas, pero las cosas están cambiando. Los índices de pornografía bajan. Los índices de drogadicción bajan. Y hay una luz que está creciendo en esta tierra. Es tiempo de cambio. Es tiempo, yo lo he recibido así. Mi espíritu lo ha recibido así. En esta nación es tiempo de cambio. Es tiempo de cambio. Hay principios de avivamiento. Y yo estoy agradecido al Señor porque lo voy a ver. Y lo vamos a ver. Vamos a ver cosas que en España ojo no vio, ni oído yo, ni hemos podido imaginar. Las vamos a ver. Porque hemos amado. Porque hemos amado. Y esta es la consecuencia del amar al Señor. Que nuestra dedicación ha crecido, que nuestra devoción ha crecido, que ya no somos los mismos, que la iglesia es diferente. Y más cambios vamos a seguir viviendo. Más crecimiento vamos a seguir desarrollando en nosotros. Pero hay atmósferas a nivel nacional que van a ser cambiadas para la gloria de Dios. Porque hay una iglesia que ya no se queda callada, que se ha activado. Y que no hay quien la pare. No hay quien la pare. No hay quien la pare. Hoy quería traerte un versículo y hablarte sobre ser arrepentidos y favorecidos. ¿Cuántos quieren el favor de Dios en sus vidas? Acompáñenme a 2 de Crónicas 7:14. Hoy estoy lleno de fuerza. Estoy lleno de vida hoy. Acompáñame. Amén. No tengas miedo de tirar un amén si te sale. No retengas lo que el Espíritu está haciendo. No somos una iglesia callada. Somos una iglesia llena de vida. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es algo que yo quiero para este país. Este es un deseo que creo que tiene que arder en el corazón de la iglesia. En tu corazón debería arder este deseo. Ver a España, ver a Canarias, oída desde el cielo, perdonada por sus pecados y con una tierra sana y una tierra que fructifique y que prospere. Entiendo los contextos. Esto es Antiguo Testamento. Entendemos que la entrada al perdón es por Cristo, que ya no hacen falta sacrificios, que ya no hace falta quemar un cabrito. ¿Por qué? Porque el Cordero definitivo ya ha sido sacrificado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que no te estoy hablando sobre hacer algo para obtener tu salvación o para poder ser perdonado, porque Jesús ya lo hizo. Pero sí que vemos ciertos principios, y en el Nuevo Testamento vamos a leer también algunos versículos que siguen hablando de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es cosa del antiguo pacto, el arrepentimiento es cosa de la vida diaria. Es algo que tenemos que vivir tú y yo diariamente. Así que vamos a entrar en un tiempo donde vamos a aprender a dar pasos que nos van a llevar a dar frutos de arrepentimiento.
Porque la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, debe dar frutos de arrepentimiento. ¿Lo creemos? Y el primer paso es la humillación. Y este duele. Si se humillare mi pueblo. Y esta palabra es curiosa. En el original es caná y significa doblar rodillas. Normalmente cuando hablamos de doblar rodillas implica una actitud de rendición, una postura de rendición y una actitud de derrota. Pero esto es importante que lo entendamos, que en Cristo no está nuestra derrota, en Cristo está nuestra victoria. Entonces, ¿por qué el Señor nos llama a humillación como primer paso de alcanzar el favor para poder caminar en su favor? ¿Por qué? Porque lo que es derrotado no es mi persona, lo que es derrotado no es mi espíritu, lo que es derrotado es el pecado que me gobierna. Cuando yo me humillo, cuando yo doblo rodillas, yo estoy rindiendo lo que me gobierna para dejar que un nuevo gobernador entre y tome el trono de mi corazón. Cuando me rindo, lo que es derrotado es mi ego. Cuando me rindo, lo que es derrotado es mi orgullo. ¿Cuántos de aquí se consideran orgullosos? Tan orgullosos que no levantan la mano alguno, ¿te fijaste? Esto que te estoy hablando no son solo pasos de arrepentimiento. Hay alguno que se cree demasiado santo. ¿Para qué me vas a explicar arrepentimiento si yo voy volando por Messi López? No te estoy hablando de eso. Son pasos de crecimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que ver con madurez. El que sabe arrepentirse es porque ha crecido. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque sabía, era rápido para arrepentirse. Y eso es lo que hoy vamos a ver, eso es lo que vamos a necesitar. Nosotros tenemos que matar a alguien. Ay, ¿qué acaba de decir? ¿A quién vamos a matar? ¿A quién matamos? Adán. El primer hombre, el Adán en nosotros, tiene que morir. Hay un pasaje hermoso que Pablo escribe en 1 Corintios y te lo quiero leer y espero que el Señor te ministre con esto porque a mí me ha dado mucho que pensar. Y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Así que hay una diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán, porque el primer Adán vive sometido y atado a las emociones, porque es alma viviente, es un alma que vive, es alguien que se rige por el alma, por lo humano, por lo carnal, por lo emocional. Pero la palabra nos dice que el postrer Adán no es alma viviente, es espíritu vivificante. Vive por el Espíritu de Dios y está hablando de Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Así fue la creación. Adán fue formado en lo natural, del barro, y después se le sopló aliento de vida. Nosotros hemos sido nacidos desde esa simiente que ha sido corrupta por el pecado, y cuando encontramos a Cristo, el ruaj sopló sobre nosotros. El Espíritu de Dios vino a morar en nosotros y nos hizo nuevos. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Por eso Adán debe morir, porque no tiene nada que ver con el cielo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y dice el último versículo que vamos a leer aquí, y así como hemos traído la imagen del terrenal, este es fuerte, este me superministró. Así como hemos traído desde el principio, desde que nacimos, desde que somos bebés, desde que hemos salido de nuestra madre, hemos traído una imagen de lo terrenal, una imagen caída, una imagen en pecado, una imagen corrupta. Hemos pasado la vida así, entregándonos a adicciones, entregándonos al dominio de nuestras emociones. Hemos traído una imagen que no fue diseñada para nosotros, pero entró por el pecado de uno. Menos mal que por el sacrificio de uno, también todas las cosas van a ser restauradas. Y nuestra vida ya ha sido restaurada. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es lo que hoy pasó en este lugar. En el tiempo de adoración, eso pasó en este lugar. En el tiempo donde los egos fueron rendidos, donde la falta de fuerza fue rendida, donde la falta de actitud fue rendida. Y seguimos cantando, mírenlo, mírenlo, mírenlo.
mírenlo a Él. Santo, santo, santo. Todas las naciones te verán. Estamos manifestando lo celestial. ¿Por qué? Porque ese ADN, la adoración no se recibió en la tierra, no se originó en la tierra. La adoración se origina en el corazón de Dios y es el Espíritu el que nos hace adoradores. Entonces cada vez que adoramos, nosotros estamos manifestando lo celestial en la tierra. Cada vez que amamos, estamos manifestando lo celestial en la tierra. Cada vez que nos gozamos con un gozo puro, que practicamos la paciencia, la paz, la humildad, estamos bajando lo celestial a la tierra y estamos manifestando un diseño que no es imposible que sea humano. Es celestial, la palabra habla de celestial. Uno de nuestros propósitos en la tierra es traer la imagen del hombre celestial aquí. Y cuanto más pasas tiempo con el hombre celestial, con el segundo Adán, con el espíritu vivificante, más te contagias de él y más vas cambiando. Hasta llegar al punto en que te veas desde fuera teniendo conversaciones con gente y digas, ay, eso no soy yo. Ese es Jesús en mí. Ese es un espíritu que ha sido vivificado en mí. Porque yo antes no hablaba así. Yo antes no miraba así. Yo antes no era tan paciente con la gente que es tan pesada. Solo lo pienso yo. Debemos matar al primer Adán. Y muchas veces ese Adán tiene que ver con nuestros sueños. Tiene que ver con nuestros anhelos. A Abraham le pasó esto. Abraham tenía un sueño, necesito descendencia. Aquí, Señor, ¿a quién le voy a dejar toda mi herencia? A mi siervo. No es hijo, no tiene mi ADN. Dame un hijo. Y Adán buscó con sus propias formas, cometiendo sus propios errores, y salió Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, era el hijo de la desobediencia. Hasta que llegó Isaac. Y yo me imagino que cuando por fin llegó Isaac, ¡ay! ¡Qué gozo tendría Abraham! ¡Qué gozo tendría Abraham! Por fin, lo que tanto soñé, se me cumplió el sueño. Dios cumplió mi sueño. Me ha dado un heredero. Todas las promesas que yo he recibido, tengo a alguien en quien depositarlas. Y te haré padre de naciones, como la arena que ves en el desierto, como las estrellas que ves en los cielos. Todas esas promesas tengo donde ponerlas. Y de repente el Señor le dice, entrégame a tu hijo. Entrégame a Adán. Entrégame tu sueño, entrégame tu esperanza, entrégame tu futuro. Y ahí es donde se ve la madurez de Abraham. Le dijo a Sara, Sara, ¿me voy a llevar al niño de vacaciones? ¿Nos vamos al lago Taurito 3 días? Se lo llevó caminando con sus siervos 3 días de camino al monte Moriah, que después iba a ser el monte de Jerusalén, donde se iba a poner el templo, cerca de donde Cristo iba a ser crucificado también, porque Isaac era la imagen de Cristo, el Padre entregando al Hijo. Y a punto de matarlo, yo me imagino ese momento, qué presión, el muchacho atado, que se dejó atar, porque ya era grande para salir corriendo y que el viejo no lo logre atrapar. Se dejó atar, porque entendió el propósito, entendió obediencia. Y Abraham levantando el cuchillo, cuando un ángel lo detiene. No hace falta, Abraham. No hace falta. Dios, ¿cómo dice? Jehová Jireh. ¿Y qué significa Jehová Jireh? Dios proveerá cordero para el sacrificio. Dios proveerá cordero para el sacrificio. Y cuando Dios le da esta promesa, Abraham se gira. ¿Y qué hay en el arbusto? Un carnero. No era un cordero, era un carnero. Y Dios le dio sacrificio para el momento, porque le dio un carnero en lugar de Isaac. Pero en ese mismo monte, cuando Jesús es entregado, el Cordero de Dios cumple la promesa. Dios ofreció un cordero para el sacrificio por nosotros. Y eso es lo que vemos. Pero esta palabra humillarse, caná, también significa otra cosa. No solo es doblar rodillas, también es desterrar algo. Nosotros desterramos lo que es traicionero, desterramos las cosas embusteras, lo que no queremos en nosotros. Y cuando el Señor dice, si mi pueblo se humillare, es si mi pueblo se desterrare.
Si mi pueblo saca de él mismo las cosas que no le pertenecen, que yo no les he dado. Hay cosas en tu vida que hay que desterrar. Ninguno ha llegado todavía a ser igual a Cristo. Todos tenemos cosas que cambiar. Y desde que tú te desenfoques y te crees que ya todo lo has hecho y que todo el camino está recorrido, perdiste. ¿Por qué? Porque dejas de crecer, dejas de desarrollarte cuando crees que ya lo hiciste todo y ya lo tienes todo. Déjame decirte en esta mañana que todavía tienes más por mejorar. Estoy seguro que el Señor te mira. Y el Señor se siente orgulloso de lo que has caminado hasta ahora. Y el Señor se siente orgulloso de tu búsqueda y del crecimiento y de cómo has permanecido fiel a pesar de la dificultad. Pero también te digo que hay muchos más caminos por recorrer, que no tienes que quedarte en el lugar donde estás, que hay mucho más para avanzar, que hay mucho más para adelante, que hay más voluntad que cumplir, que hay más dones que desarrollar, que hay más llamado del que te tienes que ocupar, que hay un propósito con el que todavía no terminaste. Y no vas a llegar si no destierras lo que no es del Señor. Saca lo que te hace ser desordenado, cueste lo que cueste. Y aquí está el desafío. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Cuando el Señor señale tu sueño, tu futuro. Y hay muchos que queremos, que estamos a punto de matarlo y lo voy a matar, Señor. Lo mato. ¿Te acuerdas cuando paraste a Abraham? Pues estoy a punto, el cuchillo está ahí, Señor. Deténme, párame. Y no, el Señor te va a dejar que lo mates. Felicidades. Ahí está tu libertad. Cuando mates el orgullo, el ego y el sueño que te ata, ahí está tu libertad. Y vas a ser libre para cumplir con el llamado. Sigue una frase en el versículo que dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando invocamos el nombre de Dios, nosotros estamos invocando la vida en medio de lo que está muerto. ¿Por qué? Porque la situación de pecado, la situación de derrota es una situación de muerte. Y el Señor dice, si el pueblo se humillare e invocare en mi nombre. ¿Y cuál es el nombre que se conocía en este contexto de Dios? ¿Se acuerdan? Yahvé. Y hay algo curioso en el nombre de Yahvé. Nosotros lo hemos completado para poder decirlo de alguna forma, pero es que en el hebreo no hay vocales. Entonces no es Yahvé, no tiene vocales. Y los teólogos creen que la forma en la que Yahvé se pronunciaba para el hebreo era porque Yahvé tenía que ver con la existencia, con la vida. Él había marcado cada vez que un ser vivo respiraba, invocaba el nombre de Yahvé. Yahvé. Invocar la vida del Espíritu Santo en nosotros. Invocar viene de esta palabra kará, que significa, y es curioso, acosar. ¿Cuántos acosadores? No. Invocar viene de acosar y habla de la persistencia en la búsqueda. De buscar sin desmayar, de buscar sin rendirnos. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos. Y después dice, condicional, si no desmayamos. Y esto es algo que el Señor me enseñó sobre la siembra. Que la ley no es el que siembra cosecha, que la ley es el que siembra y persevera en la siembra, cosechará. El que siembra y persevera, cosechará. Entonces no podemos pretender que nuestra vida espiritual con Cristo se ajusta a nuestros tiempos. No podemos pretender que todo pase como a nosotros nos da la gana. El Señor nos quiere enseñar a esperar. ¿A cuántos de ustedes les cuesta esperar? ¿Son impacientes? A mí me cuesta un montón. Sufro con el microondas, imagínate. Hay tiempos de concebir, hay tiempos de dar a luz, pero también hay tiempos de gestación, donde no vemos lo que está pasando, no vemos el proceso, pero el Señor sabe cómo está poniendo todo en funcionamiento y lo que el Señor está creando en lo oculto. Y todo lo que tiene valor tiene un gran precio.
No hay nada valioso que salga gratis. Una cosa es que te salga gratis a ti, pero alguien tuvo que pagar el precio. Siempre lo valioso sale caro. Entonces, si tú quieres crecer y si tú quieres impulsarte, si quieres madurar, vas a tener que pagar el precio y vas a tener que sacrificar para poder llegar a ello. Buscar a Dios no es una experiencia de un momento exacto. Buscar a Dios trata con una vida diaria. Y a veces nosotros pensamos que en nuestra vida diaria buscamos al Señor y se nos pasa esta pregunta: ¿por qué el Señor se oculta tanto? ¿Por qué me lo pone tan difícil? Parece que el Señor está jugando al escondite a veces con nosotros, ¿no? Tú dices, te busco y no te encuentro, Señor. ¿Por qué me lo estás complicando? Y no creo que sea así. Creo que el Señor nos quiere enseñar que buscarle a Él no va por tener un devocional bonito el lunes. Va por tener una búsqueda intensa de lunes a lunes. De eso se trata, buscar el rostro de Dios. No tiene que ver con un momento, sino que tiene que ver con nuestra existencia, con algo que hacemos sin parar. Y sigue el versículo y dice, y oraren y buscaren mi rostro, porque está afirmando la perseverancia a la hora de buscar al Señor. El arrepentimiento, el crecimiento, la restauración, no se da solo en la meta, se da durante la carrera también. Y nosotros pensamos que ese momento de restauración en nuestra vida, de conseguirlo, de cumbre, está cuando cruzamos la línea de meta y nos ponen la medalla, porque lo que queremos es la medalla. Pero no entendemos que la medalla no fue ganada solo cuando se cruza la meta. La medalla fue ganada desde que diste el primer paso. Y fuiste fiel en el siguiente. Y fuiste fiel en los siguientes. ¿Por qué? Porque la medalla no se gana solo cuando esa línea se rompe. La medalla se gana cuando corres con excelencia. Y cuando buscamos al Señor, esto tiene que funcionar así. Encontrar a Dios no es solo sobre cruzar la meta. Se trata de dar constantemente los pasos correctos y crecer. Y un día te vas a dar cuenta porque vas a estar trabajando en tu vida íntima, despertándote pronto para orar, despertándote pronto para leer la Biblia, despertándote pronto para adorar, buscando al Señor, creciendo en ayuno, creciendo en intercesión. Y dices, no sentí nada. Pero vas a ir a tu trabajo y el Señor, vas a escuchar la voz del Señor. Y de repente le vas a dar una palabra de ciencia a alguien. Y dices, wow, ¿qué pasó? Y vas a estar en la parada de guagua y vas a orar por un enfermo y el enfermo se va a sanar. Y vas a estar en tu familia y te va a venir algún familiar con un tema súper difícil y le vas a dar un consejo a nivel salomónico. Y va a decir, ¿de dónde salió esto si yo nunca fui tan listo? Salió de lo que se estaba gestando en ti. A veces no ves el resultado. No te das cuenta de todo lo que está pasando en tu interior. Solo cuando cruzas la meta te percatas. Pero ya empezaste desde que diste el primer paso en tu invocar el nombre de Dios, orar y en tu búsqueda de su rostro. Quizás no hubo un momento sobrenatural, pero hubo una existencia que estaba siendo sobrenatural día a día. Y a pesar de que no te diste cuenta, tu vida cambia para siempre y ya no eres el mismo. Y termina diciendo, y se convirtieron de sus malos caminos. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Nosotros tenemos esta mal entendimiento del arrepentimiento y pensamos que arrepentirse de algo es sentirse mal por algo. Cuando tú le dices algo malo a alguien y después llegas a casa y te sientes mal y dices, uy, estoy arrepentido. Mentira. Estás convencido de que lo que hiciste está mal, pero arrepentimiento es no hacerlo más. Arrepentimiento es cambiar tu mentalidad. Es cambiar tu manera de comportarte, es cambiar tu forma de vivir. Nosotros podemos hacer un llamado al arrepentimiento y quizás muchos de ustedes se vean con esa convicción de pecado y salgan en lágrimas y salgan llorando a pedirle perdón al Señor. Y te diré que ahí no está el arrepentimiento, en las lágrimas no está. Está en las decisiones que vas a tomar a partir de ahí en tu día a día. Y este es un paso muy importante para la promesa que viene, porque el versículo sigue, léelo conmigo. La parte final dice, entonces
yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queremos esto. Nos encantaría ver al Señor abrir los cielos abiertos, lo sobrenatural moviéndose, el pecado perdonado, siendo libre, y la tierra sana y la tierra próspera, con capacidad de fructificar. Amamos esto, pero no estamos dispuestos a convertirnos de los malos caminos. Me terminé de leer justo todo Samuel, Reyes y Crónicas, y qué increíble es cuando se levanta un rey que hace las cosas bien y que cubre la desnudez de sus padres, como hicieron los hijos de Noé. Mi papá levantó altares a Acera, mi papá levantó altares a Baal, mi papá entregó la nación a la idolatría, mi papá se dio a la brujería, al ocultismo. Yo voy a derribar todo eso. Cuando hay una generación que reforma en amor lo que los padres se equivocaron, lo que en el pasado se cometió, pero llegan hoy y dicen, no voy a seguir igual, tengo que traer una reforma, voy a convertir la nación de sus malos caminos. De repente vemos como el Señor cumple esta promesa una y otra vez. Cada vez que hubo un buen rey que influenciaba para bien al pueblo, el pueblo prosperaba. Empezaban a ganar las guerras, empezaban a recuperar sus ciudades. Y parecía que esto funcionaba matemáticamente. Haces las cosas bien, eres prosperado. Obedeces a Dios, caminas en el favor de Dios. Entonces tenemos que entender la matemática opuesta. Si sigo haciendo las cosas mal, voy a seguir teniendo los mismos malos resultados. Si sigo caminando en mi pecado, ¿cómo voy a prosperar? Si sigo caminando con una mentalidad de derrota, con una mentalidad de pobreza, ¿cómo voy a prosperar? ¿Cómo voy a madurar? ¿Cómo voy a crecer? Si no puedo ser fiel ni con mi propia vida, ¿cómo el Señor me va a entregar más? Estas son matemáticas de reino. Y tienen que empezar a ser matemáticas aplicadas a nuestra vida diaria. Pero hoy estamos aquí para profetizar un tiempo diferente, amén. Y si esto que estamos hablando es real y queremos ser una generación de reforma, de crecimiento y de avivamiento, entonces tenemos que ser los primeros que tenemos que estar dispuestos a cambiar. Porque no vale ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga que está en la nuestra. No vale con señalar a todos los otros. Mira, yo de esto lo tendrías que hacer así, esto sí, esto sí, esto sí. Y no tienes ni un solo consejo para tu propia vida. Eso no sirve, eso no vale. Hay que empezar a ajustarse, a alinearse a lo que la palabra de Dios dice y creerla como verdad. Gedeón tenía miedo, estaba guardando las cosas en el establo y llegó un ángel y le dijo, varón esforzado y valiente. Y ahí Gedeón se da cuenta, yo estoy viviendo una realidad que no se alinea al cielo. Yo soy un varón temeroso y cagón. Y el ángel dice, varón esforzado y valiente. Aquí hay algo que no cuadra. La realidad no es lo que el Señor está hablando. ¿Y qué voy a cambiar? ¿La palabra de Dios o la realidad? Moisés es elegido por el Señor. Pero muchos creen que era medio tartamudo. ¿Y cómo voy a cumplir, Señor, con el llamado que me haces? Tanta política, idiosincrasia que tengo que llevar a cabo. ¿Qué hago? Sé fiel. Toma la vara, toma Aarón, yo te voy a dar recursos. No te preocupes porque yo conozco tu falta y yo conozco tu capacidad. Pero tenemos que empezar a escuchar la voz del Señor y creérnosla. Creer lo que la palabra de Dios dice. Creer para nuestra sanidad. Creer para nuestra libertad. Que Dios te puede librar del cigarro al que estás atado en el nombre de Jesús. Que vas a salir de este lugar diferente. Que vas a salir libre de tu adicción, libre de tu atadura. Que el Señor te puede librar de esa relación en la que estás metido y solo te maltratan. Pero lo voy a cambiar. Deja de sufrir. Sé libre. Sé libre.
Desátate de las cosas que te dañan. Sé libre. Alíñate a lo que la palabra del cielo dice y a lo que es para ti. Y otra cosa que hay que tener cuidado. Y es algo que viven los reformadores. Y esto lo hablo con mucho temor de Dios. ¿Estás preparado? Te prometo que voy a intentar terminar con esto. Cuando David estaba cuidando a las ovejitas, pese a haber matado un oso y que nadie lo haya visto, y un león y que nadie lo haya visto, él fue a cumplir una tarea que le dio su padre. Llévale pan y queso a tus hermanos. Y David se fue lejos, 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 donde estaba el ejército, y escuchó a Goliat, que Goliat amenazaba a todos y llamaba a alguno a pelear con él. Y David, escuchando a Goliat, fue a preguntar, y fue con los hermanos. Dice, ¿quién es ese que habla así contra el pueblo del Señor? Y los propios hermanos de David, que lo conocían, le dijeron, tú solo vienes aquí para hacer drama. Tú solo vienes aquí para hablar. Tú no eres nadie. Vuélvete. Tienes malas intenciones en tu corazón. Tú vienes a hacernos sentir mal con lo que estás hablando. Tú estás siendo injusto con tu denuncia. Y David tuvo que pedir información en el otro lado y preguntar en otro lado, porque sus propios hermanos no entendían el propósito de David. Déjame decirte que yo estoy listo para que mis propios hermanos no entiendan mi propósito. Y esto suena chungo, pero estoy listo para vivir una etapa, y creo que en cierta parte ya la estamos viviendo, en que nuestros propios hermanos no están entendiendo de todo el propósito que el Señor nos dio. Ahora bien, cuando David vence a Goliat y pasa todo lo que pasa y sale de Saúl, su familia estaba con él. Y los hermanos que lo criticaron en el campo de batalla antes de Goliat, lo siguieron cuando él tenía que estar batallando contra Saúl, huyendo de Saúl. Entonces sé que las etapas cambian, pero es el Señor el que trae convicción. Y nosotros no podemos dejar que la voz de aquel que no entiende el propósito nos desmotive. Porque si fueran por los hermanos de David, David nunca hubiera matado a Goliat y los filisteos hubieran derrotado a Israel. Pero David decidió no creer la voz de sus hermanos. Pedro, lleno de buenas intenciones, intentó evitar que Jesús vaya a la cruz, porque no entendía propósito. Y hay gente llena de buenas intenciones y llenas de querer hacer el bien, que vienen quizá de un recorrido y una tradición y les han enseñado que ciertas cosas son las correctas. Y están en esa mentalidad y en esa enseñanza, que no van a saber darse cuenta de qué es lo que nosotros estamos hablando y qué es lo que nosotros estamos viviendo. Pero el Señor nos da un deseo. Recuerden la prédica del domingo pasado. El Señor puso un deseo en nuestro corazón y Él nos va a dar un diseño. Y quizás no todos entienden el deseo ni el diseño hoy, pero hoy profetizo en el nombre de Jesús que lo van a entender. Y cuando lo entiendan se van a sumar, porque el pueblo de Dios tiene que estar unido. El pueblo de Dios tiene que estar unido. Nosotros tenemos que estar por encima de lo dramático y del problema. Cuando la Biblia habla de que somos más que vencedores, no significa que somos muy vencedores. Es una palabra que significa que estamos más allá de la victoria. Que la victoria ni siquiera nos preocupa, porque sabemos que la tenemos. Amén. Te voy a dejar con este último versículo, que dice así. La primera parte, porque es un principio bíblico. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. A veces nos preocupamos tanto de hacer lo correcto, pero nuestro principal enfoque tiene que estar en formar un corazón perfecto. Porque cuando tenemos un corazón perfecto, vamos a saber cómo operar, vamos a saber cómo hablar y vamos a saber cómo dirigirnos.
David no perdió el tiempo discutiendo con sus hermanos. Sacó la onda. David no perdió el tiempo debatiendo sobre si lo que él recibió era de Dios o no, o sobre si estaba en lo correcto. Él se dedicó a matar a Goliat. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso tenemos que caminar en obediencia. Y vamos a ver el favor de Dios presente en cada una de nuestras vidas. Y el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ahí donde estás, quiero invitarte a cerrar tus ojos. Y a que le digas al Señor: Señor, yo estoy preparado. Estoy listo para que me llames. Estoy listo, Señor, para que... Quizá es desafiante esta oración, pero para que me metas en líos espirituales, Señor. Para que me desarrolles y yo pueda tener una mayor responsabilidad. Jesús, no queremos pasar por esta vida sin haber cumplido propósito, Jesús. No queremos, Señor, equivocarnos, Señor. No queremos, Señor, perder el norte. Hoy, Señor, venimos ante ti en humildad. Oh, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, yo oiré, yo perdonaré y yo sanaré la tierra. Y hoy somos conscientes, Señor, de que estamos pidiendo un despertar en esta ciudad, en esta isla. Estamos pidiendo, Señor, avivamiento. Pero quizá, en vez de pedir tanto, deberíamos empezar a trabajar de una forma más concreta en nuestro corazón. Por eso hoy pedimos, Jesús, que tú mudes nuestros corazones, que nos hagas humildes, Señor, que nos hagas sencillos, Señor. Queremos ser envueltos por tu santidad, envueltos por tu gloria. Danos, Señor, el corazón correcto, un corazón que no se dedica a batallar con hermanos, ni le dedica tiempo a las voces, ni a las frases que el enemigo deposita en los demás, sino que es un corazón que quiere ver tu reino avanzar, que quiere ver a tus hijos sanos, a tu creación siendo restaurada. Por eso oramos, Espíritu Santo, para que tú derrames sobre nosotros una unción de arrepentimiento, para que podamos dar frutos de lo tal. Derrama sobre nosotros una unción de vida, una unción de humildad. Derriba el ego que vive en mí. Oh, dile esto al Señor: derriba, Señor, todo ego y todo orgullo que habita en mí. Te lo entregamos, te lo entregamos, te lo entregamos, te lo entregamos, Jesús, solo a ti, Jesús. Danos, Señor, estrategia. Danos, Señor, los diseños correctos para que podamos entrar en tus tiempos, Señor, y hacer tu voluntad de una forma eficaz, de una forma eficiente, de una forma efectiva. Hacer tu voluntad en medio de nuestra generación. Y oramos, Espíritu Santo, para que tú traigas todos los que han de sumarse. Trae, Jesús, a todos los que han de sumarse, Señor. Y que en este lugar, cada reunión que tengamos, cada vez que nos juntemos, el Hijo sea revelado por el Espíritu. Y cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de ti. Crecer en madurez. Que tú crezcas en nosotros y poder ser colaboradores de tu plan, Jesús. Queremos ver a Cristo reinar sobre toda la tierra. Queremos ver a Cristo reinar sobre toda la tierra. Quiero invitarte a que hagamos una última cosa, y es cantar este coro una vez más.
pero que sea un acto de intercesión, que en tu corazón estés llamando a las naciones. Mírenlo a Él, mírenlo a Él. A toda la gente que venga, que esté en esta isla y sea de África, de América, de Asia, del resto de Europa, de Oceanía, los llamamos en un cántico espiritual y los invitamos. Mírenlo, 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 mírenlo a Él. Oh, ahí donde estás, ponte de pie e intercede con nosotros, porque no hay nadie tan hermoso, no hay nadie tan glorioso, no hay nadie tan santo. No hay nadie más. Oh, mírenlo, te miramos, Jesús. Te levantamos, Señor, en nuestra generación. Te levantamos, Jesús. Te levantamos, Señor, para que todos te vean, para que todos se encuentren en ti salvación, para que todos se encuentren vida. Levantamos esa cruz para que Adán muera y Cristo viva. Que Adán muera y Cristo viva. Gracias, Jesús, por el privilegio de poder ministrar adoración a ti. Atrae a las naciones a ti, Jesús. Atrae a las naciones a ti, Jesús. Sana tu iglesia, Jesús. Sana tu iglesia, Señor. Y haz de nosotros quienes tú nos llamas a ser. Termina con esta frase a Dios: haz de mí quien me estás llamando a ser. Haz de mí quien me estás llamando a ser. Heme aquí, Jesús. Heme aquí para tu voluntad, heme aquí para tus propósitos y heme aquí para tu gloria. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.